Hola a todos, pues muy feliz Día de Reyes. Me llama mucho la atención que de un tiempo a esta parte, creo que no se usaba, se hace ya muchos años, el hecho de desearnos feliz esto y feliz lo otro. La Navidad desde luego sí, el Año Nuevo también y el cumpleaños, pero últimamente ya nos deseamos incluso hasta un feliz Día de Muertos, lo cual básicamente está bien, pero por ejemplo, no nos deseábamos un feliz Día de Reyes cuando yo era niño. Y sí era un día pues de mucha felicidad, cuando menos para los niños. Eh, el punto es que no está de más, que desde luego se los deseo, ver por qué debemos de desearnos esta felicidad. En relación a los temas religiosos y desde luego viendo la religión como una propedéutica de la espiritualidad, lo importante es que nos haga mejores personas con los demás y que engrandezca nuestro espíritu. Ese es verdaderamente el sentido de la religión como conjunto de dogma moral y culto. Hay grandes temas que yo en estos años he venido como retomando. Desde luego la Semana Santa, la Pascua, la Navidad, el acontecimiento guadalupano y curiosamente también a los Reyes Magos, a los Santos Reyes, como les decíamos nosotros de niños, porque siendo un tema prácticamente parte de la Navidad, sin embargo, es un tema muy amplio, apasionante, fascinante, al cual, como en el caso de los otros, yo cada año pretendía añadirle algo cuando lo comentaba o cuando hacía algún programa especial, por ejemplo, en Radio María Venezuela. En este caso, este año y gracias a un hermanito esperado, John MacArthur, puedo agregar algo que al menos yo no había planteado en años anteriores en relación a los Reyes Magos, tratando de hacer siempre un resumen sobre un tema que sería muy amplio de tratar y ojalá que, y sí, seguramente en algún momento podremos hacer pues un documental, como hay varios, pero bueno, hacer nuestra modesta colaboración en ese sentido, un documental más amplio. Aquí de lo que quiero partir es de la idea de por qué eran, o el sentido e incluso la noción histórica de por qué son magos y de Oriente. A ver si nos entendemos. Si vemos la etimología de la palabra mago, no necesariamente va a querer decir la etimología, no tanto el significado. ¿Sí? Que nos pudiera dar San Google porque los diccionarios ya pasaron a mejor vida. En la etimología de la palabra mago no necesariamente quiere decir ni una persona que maneja la energía, ¿no? Para hacer cosas más o menos prodigiosas, ni tampoco necesariamente un sabio, sino que eran en realidad una tribu de sacerdotes de el oriente de Israel, lo que vendría siendo primero fue Babilonia y luego Persia, ¿sí? Entonces, esta organización de los países por las tribus que los conforman hacia esa parte del mundo, yo creo que debe ser muy similar en todas partes y en toda la historia, pero bueno, esta organización en base a las tribus y los cometidos que van teniendo cada una de ellas, yo creo que el pueblo de Israel es un reflejo de lo que pasaba en toda esa zona y bueno, también pasaba allí en lo que, insisto, primero fue Babilonia, luego fue Persia. No estamos entrando en detalles técnicos de una total exactitud. Lo que sí es importante es que ellos, un poco como los toltecas en México, no sé qué quiere decir la palabra tolteca, pero por su desempeño en el conocimiento del arte y la cultura, tolteca llegó a ser sinónimo de sabio. Algo así pasó con los magos en Babilonia, Persia, ¿no? Su conocimiento se basaba muy consecuentemente con la época en la astronomía y en las matemáticas.
pero su relación con el pueblo de Israel va a venir muy históricamente marcada en el siglo II antes de Cristo por la presencia nada menos que del profeta Daniel en Babilonia, que cuando sí logra nada menos que descifrar el sueño clave de Nabucodonosor, tema que merece desde luego toda una explicación y una exposición aparte, se convierte nada menos que en el líder jefe de esos magos, ¿no? Pero lo más importante es que allí vamos a encontrar que ya se juntan las aguas, por decirlo así, de la religión del pueblo de Israel con uno de los grandes imperios de Oriente y toda su cultura, ¿sí? Allí es en donde, de una manera específica, independientemente de que hubiera podido haber algo antes, etcétera, se siembra en esa parte del mundo la noción religiosa del pueblo de Israel y además la idea del Mesías y las condiciones en que iba a venir al mundo, etcétera, y queda allí. En realidad, históricamente, no tanto tiempo antes, ya siglo II antes de Cristo, de la venida de nuestro Señor. De allí es en donde ellos van desarrollando esta idea y a través de haber visto este posible cometa o esta posible conjunción de planetas que fue este cuerpo celestial de muy grandes proporciones que nosotros llamamos la estrella de Belén y de otros elementos que sería interesante poder investigar. De ahí viene que estos sabios de Oriente hayan podido conocer y buscar a Dios, que esto es un factor muy importante, y encontrarlo en Belén. De ahí está esta relación. No queremos de ninguna manera ni aspiramos a contravenir el misterio este maravilloso que tienen los magos de Oriente, ¿no? Que ni lo vamos a lograr y que ha generado parte de todo este acontecimiento, porque yo me atrevería a decir que los magos de Oriente, digo los magos de Oriente por denominarlos de la misma manera en como vienen en el Evangelio, para nosotros, nuestros entrañabilísimos santos reyes, no quiero decir que su misterio que los ha hecho verdaderamente algo capital en la cultura occidental, y no estoy exagerando, quizá este acontecimiento cultural ha vivido como que mejores épocas de ahorita, no es un momento de mayor florecimiento, pero si nosotros nos vamos hacia la Edad Media, fue realmente uno de los, digamos, acontecimientos, si no centrales de la fe, porque no viene del Evangelio, bueno, veniendo del Evangelio, no podemos considerarlo un acontecimiento exactamente central de la fe. Sin embargo, sí fue muy importante y lo es. Y culturalmente fue una tradición verdaderamente, me atrevería a decir que prácticamente, o punto menos que, capital en Occidente, que ahora en estos tiempos en algunas partes continúa y en otros no tanto. Dentro del mismo mundo hispánico, nosotros sabemos que tanto en España como en México, realmente los reyes, los reyes magos son muy importantes y, por ejemplo, pues son prácticamente pasados por alto en Venezuela. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Han conocido mejores épocas, pero lo importante, como veremos, es que, primero, tienen un núcleo de realidad, ¿sí? Entonces no son mentira en cuanto al acontecimiento, digamos, nuclear del asunto. Fueron magos, vinieron de Oriente. No sabemos cuántos eran. Sí sabemos el regalo de oro, incienso y mirra, que afortunadamente ahora ya forma parte de, vamos a decirlo así, de una cultura genérica, incluso hasta por fuera, creo yo, o quiero creer, de la iglesia, de los creyentes y de los practicantes, ¿no? Fue obsequiado nuestro Señor con oro como rey,
con incienso como Dios y con mirra como hombre, ¿sí? Pero esto curiosamente yo de niño no era tan comentado ni era moneda de curso corriente, ¿no? Y ni todo el mundo decía, sí, sí, es por esto y es por eso, ¿no? Sino que son conocimientos que se van incorporando, ¿no? Y bueno, ahora ya los tenemos ahora y aquí. Y y entonces queremos ver qué otros conocimientos se pueden incorporar. Ahora, algo muy importante es que nosotros le llamamos epifanía. Eh, Esto tiene que ver con, que lo que quiere decir es la manifestación y el brillo que se hace sobre, es decir, y que eso querría decir etimológicamente, faneo, brillar, epi arriba, lo que brilla para que todo el mundo lo vea, en el sentido de que si nuestro Señor primero se manifiesta a los anahuim, a los pobrecitos de Yahvé, a los pastores pertenecientes al pueblo de Israel, después se va a manifestar, por así decirlo, a todo lo contrario, para que su manifestación abarque a toda la humanidad y sea verdaderamente católica, es decir, universal, porque con los reyes se va a manifestar a los que no son judíos, a los que no son pobres, a los que no son ignorantes. Entonces ahí ya quedamos abarcados todos. Hay este planteamiento de que si los ortodoxos celebran la Navidad hoy, 6 de enero, por cuestión de los calendarios. Esa es como la versión, vamos a decirlo así, oficial. Yo siempre he creído que ellos se celebran la Navidad del 6 de enero por el hecho de que este día es muy grande, porque fue cuando se manifestó a los que no somos del pueblo de Israel, y que esto origina nada menos que San Pablo pueda decir en alguna de sus epístolas: ahora verdaderamente sé que Jesús es Dios, para acabar pronto, ¿no? Y para todos, de toda raza, y no importando si es esclavo, libre, hombre o mujer, para todos, para todo ser humano. Esa es la grandeza de este día, y eso es lo que para nosotros es como una segunda Navidad, desde el momento en que nosotros, no digamos en América Latina, en América, por ejemplo, ¿no? Y en todas partes, que no es exactamente el pueblo de Israel, pues prácticamente en todo el mundo, no se nos manifiesta, o sea, sí se manifiesta para todo el mundo, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad en la Navidad, pero más específicamente, técnicamente, si pudiéramos decirlo de esta manera, se manifiesta hoy para todos nosotros. Hoy es nuestra segunda Navidad, ¿sí? Porque todos quedamos ya contemplados dentro de ese misterio. Y aunque todos somos niños pobres e ignorantes ante Dios, sí es muy importante la manifestación de los reyes, de los famosos reyes magos, porque, por ejemplo, habiendo núcleo de realidad histórica, hay también otros que son núcleos de sentido que se han ido desarrollando y son válidos para acabar pronto, ¿sí? No sabemos si son 3, pero si esos 3 nos dan la oportunidad de señalar razas diferentes y las diferentes edades del hombre, eso es válido, ¿sí? Porque es un poco como las parábolas de nuestro Señor. Es algo diferente, pero parecido. Ojalá en otra ocasión lo pudiéramos explicar bien, pero viene, o sea, mejor o más ampliamente, pero viene al caso. Es decir, las parábolas de nuestro Señor nunca pasaron, pero siempre están sucediendo y siempre son pertinentes, ¿sí? El buen samaritano o el hijo pródigo o cualquier otra de las parábolas de nuestro Señor. No. Es que eso nunca sucedió. Pues no, pero siempre está pasando, ¿no? Entonces, de alguna manera por ahí va este sentido, ¿sí? Ahora bien, porque muchas veces hay una respuesta interesante cuando hubiera como las ganas, por decirlo de alguna forma, de negar y decir, no, que son de Oriente, tenían que venir de diferentes países y son de diferentes razas. Esto no sería así, porque cuando uno examina los estudios geográficos de cualquier país,
va a ver que no creo que exista un país que no esté formado por varios y diferentes grupos raciales. ¿Sí? Hay unos que tienen muchísimos y otros que tienen relativamente menos, pero no hay un país que se haya formado con una sola raza. ¿Esto por qué lo menciono? Porque ellos provenían básicamente de lo que ya en ese tiempo vendría siendo, bueno, Persia y que luego forma parte del Imperio Griego y finalmente el Imperio Romano, pero bueno, que en un momento determinado eran imperios muy grandes y desde ese momento estaban conformados por diferentes razas. Entonces era perfectamente factible, como lo explicaba yo ayer, ¿no? Es como si fueran de México y uno fuera un yucateco verdaderamente muy descendiente de los mayas y otro fuera alguien del centro también muy mestizo pero un poquito más blancuchón y otro fuera un güerote ojizarco de Sonora, ¿no? Y todos van de México y son verdaderamente fruto de diferentes razas. Por ahí tiene mucho que ver la situación de la universalidad. Ahora, el asunto de los reyes, eso ha sido algo que también fue tema en otros años de esto, ¿no? Cuando gente muy pobre en una aldea prácticamente como Belén ve llegar a estos señores no podían ser pobres, ¿sí? Tenían que ser ricos y tenían que haber llevado incluso una guardia de seguridad y tenían que viajar, con lo que desde la perspectiva de los pobres era mucho boato, ¿no? Porque no había turismo, ni Wagons-Lichtschuk, ¿verdad? Ni agencias de viaje en aquellos tiempos. Entonces, ellos tenían que llegar prácticamente con lo que a los ojos de unos pobrecitos dijeron, ay, pues son como reyes o son unos reyes, porque era a lo que ellos les daban, ¿no? Gente que iba a viajar con guardias de seguridad, con lujo, con verdaderas caravanas, ¿no? De alimentos y de cuánta cosa, ¿no? Tiendas de campaña, etcétera. No iban ellos tres solitos, llevaban toda una comitiva. No pudo, físicamente, no pudo haber sido de otra manera. A partir de allí surge esta idea de algo así como son como si fueran reyes y bueno, acabaron siendo reyes. Por ahí hay una situación. Y ahí hay dos cosas. Primero, un significado que también manejamos en otros años. El rey como aquel hombre que es rey porque se conquista a sí mismo. ¿Sí? Y estos hombres eran hombres que tenían también una especie de ascética del conocimiento, tenían un origen de una casta sacerdotal, pero estaban muy relacionados con esta superación humana y con esta búsqueda de Dios que encuentra a Dios, que es algo que yo peleo, ¿no? No busques a Dios, encuéntralo, no se ande escondiendo, pero sí tienes que buscarlo, ¿no? De alguna manera. Entonces, es esta situación, por ejemplo, como aquello a lo que hoy, bueno, y siempre, ¿no? Pero hoy nos llama el Papa, buscar a Dios con ganas de encontrarlo, precisamente como los Reyes Magos, ¿no? Nuestros famosos y entrañables Reyes Magos, ¿no? Porque si no fueron reyes porque hayan gobernado algún lugar, que eso es relativo, ¿no? De repente, pues sí, es muy probable que hayan sido señores de algún lugar y tuvieran toda una situación de poder de por medio. Aparte de que esta casta sacerdotal de los magos estuvo siempre muy relacionada con el poder. Pero independientemente de ello, o sea, reyes porque son hombres que se autoconquistan, tienen la idea de Dios y verdadera, y lo buscan con ganas de encontrarlo, no importando como viene en la escritura, esta cuestión de que si primero llegan a Jerusalén, ven el palacio y dicen, pues si es un rey ha de estar aquí, pero dejándose llevar de buena fe por las apariencias, pero luego viendo que no es por allí, corrigen, por así decirlo, el rumbo, no se van diciendo, no, pues si no estaba aquí, pues de cualquier manera, aquí nos quedamos con el rey, pues aquí hay billete, aquí hay, ¿verdad? La buena circunstancia, y entonces pues ya hacemos como si lo hubiéramos encontrado, qué sé yo, no, sino que como verdaderamente están queriendo encontrar a Dios y no a las apariencias, no descansan, la estrella los vuelve a guiar hasta el mismo lugar humilde donde encuentran al Rey de Reyes. Entonces es este sentido de camino, de peregrinación, de el rendirse
ante la pobreza, ante la infancia, ¿sí? De poner, o sea, unos fueron a Dios porque no tenían nada, Dios así los eligió y eso me parece perfecto, ¿no? Que no soy quien para juzgar los justos juicios de Dios, como decían nuestros antecesores, ¿no? Pero independientemente de eso, esta es la otra cara, ¿no? Yo sí tengo dinero, tengo conocimiento, tengo posición, tengo todo y la vengo a rendir ante un niño pobre. ¿Por qué? Porque es Dios. O sea, es realmente un mensaje verdaderamente muy importante. Entonces, realmente es este el sentido que estamos celebrando. Yo siempre trato de hacer un resumen y siempre se quedan cosas fuera porque la riqueza del tema es muy considerable. Quiero nada más decirles que, bueno, que hay también una tradición que señala que después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Santo Tomás va a ese oriente, ¿no? A encontrar de nuevo a los reyes, les cuenta todo lo que ellos no habían visto de la historia de nuestro Señor, los ordena como obispos y ellos son obispos hasta que ya durante tiempos de la persecución son convertidos en mártires, ¿sí? Hay que recordar que excepto San Juan, pues todos los apóstoles del Señor, y en este caso, según esta tradición, también los Reyes Magos sufrieron la palma y tuvieron la santidad y la palma del martirio. Y bueno, al principio sus restos quedan en Palestina, ya hacia el siglo IV, Constantino, el que admite ya digamos, legaliza y admite a la religión cristiana en el Imperio Romano, va a llevarse los restos a Constantinopla, ¿sí? Después van a pasar a Milán y hacia 1167, algo así, van a dar a la catedral, bueno, se les construye una catedral hacia 1200 y algo, en Colonia, y desde entonces sus restos están allí. Quiero dejar hoy como también un testimonio especial e importante en relación a pues los protagonistas. Bueno, el protagonista siempre es Dios, pero siempre es en este caso nuestro Señor Jesucristo, y en cada una de las personas de la Santísima Trinidad están los tres. No sé, siempre el protagonista es Dios Trino y Uno. Pero bueno, estos coprotagonistas que hoy son los Reyes Magos, pues dejar esta anécdota totalmente cierta, que la Catedral de Colonia sobrevive, excepto por los vitrales que por las ondas expansivas de las bombas sí fueron rotos, sobrevive prácticamente incólume la Catedral de Colonia a los bombardeos en mayo de 1945, cuando todas las